tema muy interesante, la neurohistología, que es la corteza cerebral. Entonces, nuestra corteza cerebral es uno de los temas más apasionantes, si se quiere. Permítame un segundo acá. Perfecto, ya. Ok, vamos acá. Tengo un problema acá con mi Keynote. Ok, ya. Ok, perfecto. Listo, voy a compartirles pantallas. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Ya. Perfecto, ¿pueden ver la presentación? Sí se ve, pero no se maximiza. Queda con Pantalla un completa todo. cuadro. ¿Sí? Sí, queda en Ya pequeñito. va. Permítanme un segundo. Ok. A mí me Sí, pasa es algo que con... cambié el equipo, entonces tengo este detalle. Ya va un segundo. Vamos a ver si es por acá, por el Zoom. Ok, perfecto. Creo que aquí ya va a ser. Y Listo. listo, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, en este momento vamos a conversar sobre la histología de la corteza cerebral, donde vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense que esto lo hacemos en nuestro laboratorio de neurohistología. Acá estamos obteniendo la muestra. Este sería el encéfalo de un ratón. Hemos realizado la disección y, bueno, todos los pasos metodológicos pertinentes para poder lograr la obtención de muestra. Acá ya podemos ver al encéfalo de nuestro ratón. Estos son los hemisferios cerebrales, la fisura interhemisférica. Fíjense que hacia rostral, este sería el rostro de nuestro animalito, vemos la protrusión de una gran estructura, como son los bulbos olfatorios. Ya esto denota la importancia de esta estructura en este tipo de mamíferos, ¿no? Y hacia acá podemos ver nuestros hemisferios cerebelosos y hacia caudal veríamos lo que sería el tronco del encéfalo. Ahora, así tendríamos la sección histológica de lo que sería la corteza cerebral en el caso de este mamífero, el ratón. Podemos apreciar que hay algunos sectores que desde el punto de vista histológico nos llaman mucho la atención. Podemos ver esta región de acá. Fíjense que se notan sectores mucho más oscuros y más claros. Esto sería el caso del cerebelo, ¿no? Que hemos estudiado y abordado en sesiones previas, pero podemos reconocer o identificar patrones donde también existe esta intensa coloración, como esta región de acá. Vean esta franja moradita. Este sería el sector del hipocampo, que más bien en el ratón el hipocampo queda hacia el dorso, es de fácil acceso en comparación con el ser humano. Y vemos la gran predominancia del bulbo olfatorio, ¿no? Con toda esta región que es bastante coloreada. Estos sectores que son muy coloreados corresponden a regiones en nuestro encéfalo, y en este caso del ratón, que contienen los cuerpos de las neuronas. Entonces, todo esto que vemos bastante coloreado es lo que nosotros denominamos sustancia gris, porque allá se encuentran los cuerpos de las neuronas. La sustancia gris en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, suele organizarse a manera de corteza, que es periférica, la podemos observar acá, corteza cerebral,
todo este sector que es periférico, pero también hay grandes cúmulos de neuronas en las porciones más profundas del encéfalo, que es lo que nosotros llamamos núcleos de la base, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían las dos posibilidades de que nuestras neuronas se organicen eh, en lo que sería la sustancia gris, ¿no? En núcleos y en corteza. Ahora, lo que marca la diferencia desde el punto de vista interespecie o evolutivo entre mamíferos de menor orden a nosotros los seres humanos es que en el caso de los seres humanos podemos apreciar que hay un mayor desarrollo de esto que llamamos neocorteza. La neocorteza es lo que nos da la diferencia desde el punto de vista encefálico, no solamente estructural, sino también funcional con el resto de las especies que habitan este planeta. Y vemos como hay una diferencia importante entre la neocorteza de un primate, como la podemos simbolizar acá, y la de un roedor. Vean que es un sector mucho más diminuto. Eso quiere decir que el gran desarrollo de esta neocorteza es la que nos permite tener funciones tan importantes como son el pensamiento, la abstracción, el razonamiento, la lógica matemática, y funciones mucho más complejas como el poder asociar un estímulo olfatorio a un recuerdo, poder eviscerar un recuerdo gracias a un estímulo olfatorio o visual. Entonces, esta neocorteza nos da las mal llamadas funciones cerebrales superiores o funciones mentales, ¿no? Lo que es el juicio, como les mencioné, la capacidad de hacer pensamiento abstracto, entre otros. Pero vemos que esta neocorteza, en el caso de los seres humanos, simboliza de un 100% el 90%. El 90% de nuestro encéfalo es neocórtex, de los tipos de corteza cerebral, ¿no? Que existen a nivel de el encéfalo. Y existen otros tipos de cortezas como son el paleocórtex, que está relacionado con funciones mucho más primitivas con respecto a lo que serían la olfacción, los instintos sexuales. En ese sentido, podemos ver que para, por ejemplo, un roedor es mucho más importante el desarrollo de una paleocorteza que para el caso del primate, que tiene, digamos, un sector mucho más delimitado y preciso. Para el roedor es mucho más importante el desarrollo de esta área para la obtención de sus alimentos y la reproducción de su especie, ¿no? Entonces está muy relacionado a con que la especie sobrevive, pero con funciones muy primitivas. En cambio ya los primates, por supuesto, preservan esta parte de funcionalidad, pero comienzan a darle un significado de mayor complejidad a toda esta información, ¿no? Y podemos ver la comparación entre lo que serían los núcleos de la base. Fíjense cómo son de gruesos, groseros, a nivel de lo que serían los roedores. De hecho, cuesta mucho discriminar en los roedores los núcleos de la base por separados. Por eso se habla de un gran cuerpo estriado, ¿no? En el caso de los roedores. Porque cuesta muchísimo separar lo que es el lenticular y discriminar, ay, mire, este es el globo pálido interno, el globo pálido externo, este es mi putamen, como en el caso de los primates. Y esto tiene una implicación muy importante. Imagínense el caso de lo que sería un roedor o un gato que tienen que correr a elevada velocidad para, por ejemplo, huir ante un determinante agente estresor y tienen que tener la capacidad de regular muy finamente los movimientos a través del sistema extrapiramidal, como forman parte estos núcleos de la base, ¿no? Entonces vean la diferencia desde el punto de vista histológico entre lo que sería acá el caso A, el roedor, vean como la corteza cerebral, el tipo neocórtex, más bien queda hacia la superficie, pero tiene bastante espesor. Y vean estas grandes masas profundas que hacen veces de los núcleos de la base.
Sin embargo, en nuestro caso, vean cómo la organización de esta corteza cerebral que es periférica, esta sustancia gris que es periférica, es mucho más precisa, más delimitada. Estos sectores acá de transición, ¿no? Entre este giro, este sería un giro, este sería otro giro, y estos sectores se llaman pliegues de paso o pliés de passage, ¿de acuerdo? Pliegues de paso. Tenemos nuestros pliegues de paso aquí mucho más delimitados, esto sería lo profundo de un surco, y allí también encontramos nuestra corteza cerebral. Y estos serían los núcleos de la base donde podemos discriminar con mucha mayor facilidad sectores de neuronas implicados en funciones. A Brodmann. Brodmann es un neurólogo alemán que se encargó de realizar un estudio citoarquitectónico de lo que sería el encéfalo, ¿sí? La corteza cerebral. Empezó a realizar secciones de los diferentes sectores de nuestro encéfalo y se dio cuenta de que en cada uno de estos sectores habían patrones de organización de las neuronas. Habían unas neuronas que eran más grandes, unas que eran más pequeñas, y sin embargo, cuando él comparaba un encéfalo con otro, él se da cuenta de que esas regiones generalmente coincidían. Entonces, se habla de mapas citoarquitectónicos. Él publica su trabajo para 1909 aproximadamente, y él describe 52 áreas citoarquitectónicas. Entonces, ahí es cuando a través pues, de lo largo del diplomado, pues hemos ido viendo las diferentes áreas de Brodmann, ¿no? La área 1, área 2, área 3, implicados en el área somatosensitiva primaria, el área 4, premotora o frontal ascendente, donde tenemos el área somatomotora primaria, pero esta numeración que se le da no es simplemente porque, digamos, hay una localización, ¿no? Y arbitrariamente se colocó 1, 2, 3, sino que el estudio histológico de estos sectores muestra patrones de organización de las neuronas, que ya los vamos a comprender a continuación. Es curioso mencionarles que Brodmann, a pesar de que publica pues, este trabajo y es el que tiene mayor difusión, reconocimiento y el que tiene más uso habitual, a pesar de que escribe 52 áreas, Brodmann deja algunas áreas sin numerar o sin describir, ¿no? Que generalmente van del área 13 a la 16, esto involucrado a la ínsula, ¿no? Sobre todo a las regiones insulares. Entonces, pues ver que estos trabajos, aunque son de gran difusión y que los utilizamos de manera rutinaria, pues tienen sus detallitos, ¿no? Entonces, esta sería una manera de presentar las áreas de Brodmann. Vean que Brodmann, estos mapas citoarquitectónicos, estos grupos de neuronas, él entendía que existían unos grupos de neuronas que se dedicaban principalmente a la audición y al hacer secciones y estimulación de estas áreas, pues iba numerando, ¿no? Otras destinadas a la memoria, vean que memoria y audición generalmente por estos patrones de colores están relacionados a lo que es nuestro lóbulo temporal, ¿ya? Entonces esta sería, por ejemplo, el área 42 de Brodmann y el área 41 relacionados a la audición, donde encontramos el giro transverso de Herschel implicado, ¿no? en esta funcionalidad. Pero podemos también encontrar, por ejemplo, que ya les mencionaba yo, áreas motoras relacionadas al lóbulo frontal, áreas sensitivas o de la percepción sensorial relacionadas al lóbulo parietal. Y desde el punto de vista fisiológico hemos clasificado a las diferentes áreas cerebrales o sectores como áreas de integración primaria, tenemos áreas secundarias y áreas terciarias. Estas áreas primarias van a estar involucradas en la percepción inicial, por ejemplo, de un estímulo de tacto, y el área secundaria y terciaria se destinan mucho más a procesar esa información, o sea, el área primaria se la envía a la secundaria, procesa la información, la interpreta y puede ejecutar una respuesta. Entonces,
Eso es lo elegante de este concepto, ¿no? Y todo este gran patrón de surcos y circunvoluciones, lo externo que tú puedes ver en el hemisferio cerebral corresponde, dependiendo del espécimen, a o una tercera o dos terceras partes de la corteza cerebral. Es decir, en ocasiones lo que vemos externamente es lo menor y la gran parte de la corteza cerebral se encuentra invaginada. Entonces, pues ese es un concepto importante. Acá para mostrarles en el laboratorio lo que hacemos con rutina, ¿no? Acá vamos a mezclar bicromato de potasio y nitrato de plata para ver la reacción NERA de Camilo Golgi, ¿sí? Fíjense como acá mezclamos nuestros reactivos. Ahí tenemos el nitrato, le vamos a agregar el dicromato y vean el cambio de coloración que tiene el reactivo químico. Con este reactivo final, nosotros fijamos a los encéfalos, en el caso de estos pequeños roedores, y esto impregna el tejido. Por eso le llamamos métodos de impregnación. Es una impregnación completa, una impregnación metálica, en este caso argéntica. Así nos quedaría el encéfalo en un bloque de parafina, lo hemos colocado en la parafina, para posteriormente poder seccionarlo en este aparato que es el microtomo. Vean cómo opera, le damos vuelta, sale una sección de encéfalo y la vamos depositando y vamos numerando, ¿no? Entonces, nos queda de esta manera y ya cuando hemos ejecutado toda la técnica histológica, pues obtenemos neuronas bonitas como esta, ¿no? Una neurona piramidal típica con su tronco dendrítico apical y en este caso dos troncos dendríticos laterobasales y un axón único basal, ¿no? Entonces, pues es interesante que existen diferentes métodos para el estudio de las neuronas y de la corteza cerebral. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Desde el punto de vista morfológico? Acá podemos ver en este esquema que tenemos tres casos, caso A, B y C. En el caso A, podemos ver a las neuronas con sus prolongaciones citoplasmáticas, dendritas y axones, y este caso es el que obtendríamos cuando coloreamos una sección de corteza cerebral con una impregnación metálica. Podemos detallar muy bien las prolongaciones de las neuronas. Y vemos que comienza a aparecer un patrón de organización en capas. El neocórtex, que les mencionaba yo, que era el 90% de la corteza cerebral, se organiza en 6 capas. Pero no es la única manera que yo tengo para estudiar a mi corteza cerebral. Yo también puedo utilizar otros métodos de coloración como la hematoxilina iosina, como el método de Nils, puedo utilizar el cresil violeta, que es de gran difusión, y es con este método que yo destaco con mayor exclusividad lo que sería el cuerpo y el núcleo de la neurona, sin sus prolongaciones. Y son estos métodos los que nos permiten contar verdaderamente, aquí hay un grupo de neuronas, a esto le vamos a llamar capa 1. Aquí hay otro grupo de neuronas, a esto le llamaremos capa 2, capa 3 y así sucesivamente. Es decir, la impregnación argéntica no es el método ideal para contar las capas de las neuronas en la corteza cerebral. Y también se han realizado estudios donde en vez de contar a las neuronas en capas, se prefiere contar a los axones con mielina, ¿sí? Las fibras mielínicas. Entonces, vemos que las fibras nerviosas también se van a organizar en regiones específicas. Por ejemplo, acá en la capa 1, ya sin ver a las neuronas, sino viendo los axones, vemos que se forma una banda transversal, ¿no? Que esto es llamado plexo tangencial, o sea, es como los axones se van a organizar en la corteza cerebral. Generalmente estas son fibras que están ingresando a la corteza cerebral. Entonces, miren lo denso que hay entre estas bandas transversales de fibras nerviosas. Si comparamos, por ejemplo, la capa 4 con la capa 1, quiere decir que la capa 4 recibe mayor información, ¿sí?
El método para el estudio de las fibras nerviosas en la corteza cerebral recibe el nombre de método de Weihert. De acuerdo, aquí lo tenemos, Weihert. Entonces, eso es lo que nos muestra. Hay diferentes maneras de estudiar a la corteza cerebral. Meynert es quien para 1870 propone que el neocórtex tiene 6 capas. Entonces, pues esto es interesante. Estos serían otros mapas o otras maneras de estudiar a la corteza cerebral, pero basado en las conexiones, ¿sí? En cómo las fibras nerviosas mielínicas comunican sectores específicos del encéfalo. Estos se llaman mapas mielográficos, ¿no? Entonces, esto ya tiene bastante tiempo, solo que no son los mapas más difundidos y precisamente los más sencillos para el estudio de la estructura, ¿no? Esto nos permite estudiar mucho más cómo se conectan las diferentes áreas o nos dan otra perspectiva, ¿de acuerdo? Toda la parte que sería de sustancia blanca. Entonces, bueno, estas son mapas mieloarquitectónicos. Y vean que hay mapas de la configuración externa y también de la configuración de la vista medial del hemisferio cerebral, ¿no? De la perspectiva medial. Entonces nos queda de esta manera. Vean cómo existen múltiples rutas que han sido ya trazadas. Este mapa, que es uno de los más aceptados o clásicos, describe aproximadamente 180 áreas mieloarquitectónicas, ¿no? Entonces, las 52 de Brodmann contra 180 mieloarquitectónicas. Cada una tiene un propósito diferente. Entonces, fíjense que haciendo énfasis en el neocórtex, esta corteza de 6 capas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes nomenclaturas, ¿no? Vamos a hablar de un nombre citoestructural, que es el cito arquitectónico de nuestras 6 capas y vamos a ir nominándolas. La capa 1, que es esta de acá, es la más próxima o íntima a mis meninges. Todo esto que veríamos acá sería el que estoy señalando, la pía madre, y todo esto serían trabéculas del aracnoides. Y vemos cómo hay vasos sanguíneos que están ingresando o ingresando acá. Esos son vasos corticales, ¿ya? Esta sería la capa 1 o capa molecular. Todo lo que esté próximo a la superficie pial, yo lo voy a nominar como externo. Todo lo próximo a la superficie pial, yo lo voy a nominar como externo. Y todo lo próximo a la sustancia blanca, o sea, más profundo, yo lo voy a nominar como interno. Entonces, eso nos permite nominar a la capa 2, que la vamos a llamar capa granulosa externa. Es externa porque está más próxima a la superficie pial, y si hay una granulosa externa, también debe haber una interna. La interna está más próxima a la sustancia blanca, es más profunda. De ahí vienen estos nombres. Otro término importante mencionar acá es el de grano. Fíjense que la capa se llama capa granulosa externa. Esta capa granulosa o los granos cerebrales son neuronas estrelladas. Entonces, cuando hablemos de grano cerebral, estamos haciendo referencia a neuronas estrelladas. Quiere decir que la capa granulosa externa es rica en neuronas estrelladas. Luego de esta capa de neuronas estrelladas, vamos a hacer una alternancia, neurona estrellada, piramidal, estrellada, piramidal. Y esta es una manera mucho más sencilla de aprenderse estas capas. Granulosa externa, piramidal externa, porque está más próxima a la superficie pial. Y a partir de la capa 3, hacemos una transición hacia lo profundo. Hablaremos ahora de granulosa interna, más próxima a la sustancia blanca, luego una piramidal interna y luego una capa multiforme. Esas son nuestras 6 capas del neocórtex. Entonces, pues esa es la manera más sencilla de poder estudiar esto. Lo más próximo a la superficie pial es externo, la primera molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y multiforme. Entonces nos queda de esa manera.
¿Qué debemos comprender con respecto a la citología de estas capas? Bueno, a medida que nosotros vamos de la superficie a lo profundo, las neuronas pasan de ser pequeñas y van agrandándose. Entonces, las neuronas de mi capa 1 son muy chiquitas, se llaman neuronas de Cajal-Retzius, ya las vamos a estudiar. Las neuronas de la capa 2 son pequeñas, son neuronas estrelladas pequeñas, y hay piramidales también, pero son pequeñas. La capa 3 ya tenemos neuronas pequeñas y medianas, acá crecen un poquito más. La capa 4 pasan de ser medianas a grandes, y en la capa 5, la piramidal interna, en algunos sectores de la corteza hemos escuchado que existe una neurona que se llama neurona gigantocelular de Betz, o simplemente neurona de Betz, piramidal gigante de Betz. Y esa está en nuestra capa número 5 en el área motora primaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces esta sería esa neurona piramidal gigante, que es la de mayor diámetro susoma, de 80 a 120 micrómetros. Y una capa multiforme donde acá ya más bien las formas pueden variar, pero son medianas a pequeñas. Entonces, pues es interesante también este patrón organizativo, ¿no? Eh, Hay un nombre mieloestructural donde estamos hablando de estos patrones de cómo se organizan los axones en las diferentes capas. La capa 1, por ejemplo, con respecto a las fibras, le llamamos capa o donde está el plexo tangencial. La capa 2, disfibrosa. Otra terminología es que se habla de una estría, de Caes-Bechterium. Empezamos a hablar de estrías, ¿sí? Luego en la 3 tenemos una supraestriatal. La 4 y la 5 son unas estrías de Weierher. La 4 tiene la externa más próxima a la pía madre, y la 5 la interna más próxima a la sustancia blanca. Y en la multiforme hablamos de una infraestriatal, ¿de acuerdo? Entonces, estas son maneras de cómo se organizan los axones y cómo lo nominamos, ¿no? Generalmente lo que aprendemos en la histología es estos 6 nombres citoestructurales, pero vean que también hay nombres mieloestructurales. Y algo curioso es que yo ya les mostré ese patrón organizativo de que a medida que desciendo van haciéndose más grandes las neuronas. Fíjense, con respecto a la corticogénesis, a la parte embriológica de la formación de la corteza cerebral, existen órdenes de migración de los neuroblastos. Entonces el doctor Julio les mencionaba que en el tubo neural, estas neuronas solían, o estos neuroblastos primitivos, solían hacer mitosis cerca al área ventricular, a la cavidad ventricular, y a partir de allí comenzaban a ir migrando. Entonces migran en ondas. Fíjense que la primera onda de migración de estos neuroblastos llegan a la capa 6, ¿de acuerdo? Luego tenemos una segunda, una tercera, cuarta, quinta onda, de tal manera que este patrón de laminación se comienza a formar desde lo más interno, o sea, desde la sustancia blanca, la capa 6, la capa 5, la capa 4, así sucesivamente, hasta que obtenemos esta capa 1, que aunque acá dicen que es la más antigua y es correcto, verdaderamente no es acelular. Lo que pasa es que cuesta mucho demostrar las células que hay en esa capa. Entonces, nos quedaría de esta manera. En la capa 1 o capa molecular, encontramos esta neurona que se llama neurona horizontal de Cajal-Retzius. Cajal-Retzius. Cajal y Retzius demostraron la presencia de esta neurona que orienta su soma o su cuerpo de manera paralela a la superficie de la pía madre. Vemos que en la capa granular externa hay neuronas granulares estrelladas y piramidales, pero son pequeñas. Luego tenemos una piramidal externa. Ya vemos como ellas son de tamaño mediano, tanto piramidales como mis celulitas estrelladas. Aquí comienza a aparecer una banda, que es la banda externa de Weierher. Simplemente son fibras que están ingresando a la corteza cerebral. Una capa granular interna, ya más profunda. Las neuronas estrelladas son de tamaño mediano a grande.
y una piramidal interna. Aquí tenemos a la neurona piramidal gigante. Y finalmente una capa multiforme. En esta capa multiforme predomina una célula que es una neurona que tiene el cuerpo ausado, es una neurona fusiforme. Y lo otro importante de destacar de este esquema es que todas las neuronas que hemos mencionado hasta este momento, su axón desciende. La neurona de Casal-Recio, su axón desciende y luego se lateraliza, pero desciende inicialmente. Una neurona estrellada, su axón desciende y se lateraliza o se profundiza hacia la sustancia blanca. Las neuronas piramidales, su axón desciende. Entonces, hay una única neurona que está distribuida entre la capa 6 y la capa 2, que se llama neurona de Martinotti. Acá la tenemos, célula de Martinotti, en el que el axón en vez de descender, más bien asciende. Y este concepto de que hay axones que descienden y ascienden es muy relevante porque la otra forma de estudiar a la corteza cerebral no es organizarla en capas, sino más bien hablar de columnas funcionales. Entonces, fíjense que estas son mis 6 capas, pero yo aquí tengo un cilindro o una columna de neuronas. Entonces, acá tengo una columna, acá tengo otra columna y así sucesivamente. Son múltiples columnas. Estas columnas, para lo que sería 1925, un investigador llamado Bonecónomo es el que propone, digamos, esta configuración en columnas, ¿no? Y es interesante que ellos se dan cuenta posteriormente a través de los estudios electrofisiológicos que cuando estimulaban a la columna, la electricidad solía descender, ese es el patrón en cómo se va transmitiendo la información, ¿no? Y aquí podían pasar dos cosas, una vez que llegaba a la capa 6 o a lo más profundo. La información comenzaba a ascender, entonces ellos decían, hay ciclos en los cuales la electricidad desciende y que asciende. Y por eso ellos proponen el concepto de loops de información o ciclos de retroalimentación. Es decir, la información ascendente suele modular a la información descendente. Y esto nos permite afinar las diferentes funciones, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Que desde el punto de vista funcional o fisiológico, se prefiere hablar de columnas que de capas. Entonces, esto, pues, digamos que es interesante, ¿no? Que cada columna pueda contener una población neuronal que oscila entre 4.000 a 10.000, 12.000 neuronas por cada columna. Y eso multiplícanlo por todo lo extenso de la corteza cerebral. Finalmente, esta sería la manera como desde el punto de vista estructural se clasifica la corteza cerebral. Entonces vamos a familiarizarnos con los términos. Tenemos un isocórtex, que sería el mismo neocórtex. Isocórtex, que es el mismo neocórtex. Este es el que simboliza el 90%, ¿de acuerdo? 90%. ¿Cuántas capas cuántas láminas de neuronas tiene mi neocórtex? Hemos visto que son 6. Pero luego tengo cortezas que cuando yo las examino en el microscopio, me doy cuenta que tienen menor número de capas. Entonces tenemos mesocórtex y tenemos alocórtex. El alocórtex o la alocorteza suele contener 3 y algunos sectores 4 capas. Y la mesocorteza o corteza de transición tiene 4 a 5 capas. Entonces, podríamos verlo de la siguiente manera. Alocorteza, 3 a 4. Mesocorteza, 4 a 5. Neocorteza, 6 capas. Eso quiere decir que desde el punto de vista evolutivo o filogenético, es más sencillo formar una corteza de 3 capas, como el alocórtex, pero que tiene ciertamente funcionalidad muy diferente a la que puede tener la neocorteza de 6 capas. La neocorteza tiene funciones mucho más, digamos, por no decir complejas, más elaboradas.
porque la alocorteza también tiene funciones muy complejas, que como ya las vamos a ver, ¿no? Entonces ahora iniciemos desde esa corteza de 3 capas hacia la de 6. Mi alacorteza se subclasifica en arquicorteza, que la podemos encontrar a nivel del hipocampo. Esta sería de 3 capas. Y una vez que yo tengo a mi hipocampo allá en el lóbulo temporal y estudio los sectores que circundan al hipocampo, las áreas piriformes, áreas olfatorias y la corteza relacionada a la ínsula, eh, involucradas en funciones muy primitivas, pues vemos que estos sectores pasan a tener el hipocampo de 3 capas hasta 4 o 3 o 4 capas en cada uno de estos sectores, ¿no? En las cortezas olfatorias y piriformes. Ya cuando voy a la mesocorteza, generalmente hablamos de áreas que son perilímbicas, ¿no? O perihipocampales específicamente. Entonces tenemos un área parahipocampal, en el lóbulo temporal también, corteza entorrinal y corteza del cíngulo. Vemos que estas cortezas que tienen menor espesor o menor número de capas, están muy relacionadas con lo que es la parte del sistema límbico. Y el sistema límbico no únicamente está relacionado a la función emotiva, ¿no? También acá se guarda gran parte de función cognitiva, de modulación de instintos, conductas sexuales, reconocimiento de patrones faciales, por ejemplo, el reconocimiento cuando una persona tiene ira, y eso lo podemos notar en su rostro. Y por supuesto, los sectores hipocampales relacionados con la memoria, ¿no? Que hemos visto hasta ahora que son muy importantes los fenómenos hipocampales para el almacenamiento de la potenciación a largo plazo de la memoria, que me permite almacenar recuerdos de vivencias nuevas, ¿de acuerdo? No la memoria a largo plazo o retrógrada, sino más bien la anterógrada. Y esa isocorteza, que ya tiene 6 capas, desde el punto de vista histológico, lo que nos interesa es ver si esas 6 capas tienen relativamente el mismo espesor o grosor. Entonces, si relativamente tienen ese mismo espesor o grosor entre cada una de las capas, yo digo que es neocórtex o isocórtex de tipo homotípica. Esta corteza homotípica es el 80% de toda la isocorteza o neocorteza. Es decir, ya sabemos que el encéfalo en su corteza cerebral es 90% neocórtex. Y de ese 90% neocórtex, si yo lo veo como un 100%, lo que más predomina es la corteza homotípica. Es decir, que las capas son muy parecidas entre sí en espesor. Y este tipo de corteza la encontramos en los lóbulos frontal, parietal y las regiones polares, los polos occipitales y temporales, ¿ya? Pero más bien cuando hablamos de corteza heterotípica es porque hay algo que está variando. Hay una capa que tiene más espesor o menos espesor. Y se acuñan los siguientes términos: coniocórtex, corteza agranular y corteza hipergranular. Este coniocórtex lo solemos dejar para las áreas occipitales relacionadas a la visión, ¿de acuerdo? No vamos a hacer tanto énfasis en ella, sino más bien vamos a destinarnos más a la comprensión de la corteza neocórtex heterotípica, agranular e hipergranular. Como hemos comprendido hasta ahora, el grano cerebral es una célula estrellada. Esta célula estrellada, este gránulo cerebral, tiene dendritas que tienen muchas espinas. Es decir, cuando hay muchos gránulos en nuestra corteza cerebral, esa corteza se va a dedicar mucho a la percepción o a recibir información que proviene de otros sectores, bien sea corteza, áreas subcorticales, e inclusive generalmente el tálamo, ¿ya? O inclusive de sectores inferiores, ¿no? Que vengan del tronco del encéfalo, como la formación reticular. Entonces, si yo tengo muchas células estrelladas, yo digo que es una corteza hipergranular. Y nosotros tenemos que hacer la correlación.
¿Dónde me interesa a mí, en mi encéfalo, tener muchas células destinadas a la percepción o a recibir información que está ingresando? Eh, Esto suele estar asociado a las áreas sensitivas, las áreas somatosensitivas primarias, por ejemplo, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que reciben la información somatosensitiva, tacto, temperatura, vibración, presión. Todas esas modalidades de lo que sería el tacto fino, el tacto grueso, la modalidad epicrítica, protopática, de nuestro cuerpo, inclusive del rostro, llegan a esas áreas somatosensitivas. Es decir, aquí tenemos que tener muchas neuronas estrelladas destinadas a recibir información. Por eso se llama corteza hipergranular. Cuando uno la estudia, ve muchas células estrelladitas. Pero curiosamente, como recibe mucha información, disminuyen las capas donde hay neuronas piramidales, porque las neuronas piramidales más bien son de salida de información. Cuando se habla de corteza agranular, quiero mencionarles que es una terminología que no es la más correcta, ¿no? Agranular quisiera decir que no hay gránulos, no hay neuronas estrelladas en estas cortezas. La verdad es que hay poquitas, o sea, hay menor cantidad de neuronas estrelladas y simplemente se ha acuñado de manera clásica y a través del tiempo como agranular. Si disminuyen mis neuronas estrelladas, van a predominar por defecto las neuronas piramidales. Es decir, esta corteza granular se dedica poco a recibir, pero se dedica más a proyectar información. En tal sentido, esta la encontraríamos con mayor facilidad, por ejemplo, en el giro prerolándico o la circunvolución frontal ascendente, el área motora primaria, que sabemos que es uno de los sitios de origen de la vía piramidal, más bien es salida de información y necesitamos más neuronas piramidales. Nos quedaría de esta manera, esta sería la forma de ejemplificarlo. Isocortes homotípico, vemos las diferentes capas. Este sería el espesor relativo para decir que son homogéneas. Y ya cuando veo un córtex heterotípico, granular, predominan mis neuronitas estrelladas. Vean que aquí en la capa 4, este sería el espesor, digamos, base o con el que yo voy a comparar. Y cuando esa capa aumenta, yo digo, es un corte heterotípico granular. Hay muchas neuronas estrelladas y seguramente cuando uno la analiza y lo interpreta, uno dice, esta área se dedica más bien a recibir información. Pero también tengo córtex heterotípico a granular. Vean cómo esos gránulos disminuyen en cantidad y el espesor de la capa se reduce y predominan las capas con neuronas piramidales. Entonces, esta es la que esperaríamos encontrar en las áreas 1, 2, 3 de Brodmann, el área somatosensitiva primaria, y esta en el área 4, el área somatomotora primaria. Acá tenemos a nuestro hipocampo. Todo esto sería el hipocampo y podemos ver un patrón de organización. Esta sería una capa 1 molecular, una capa 2, le llamaríamos a esta piramidal, y una capa 3 o polimorfa. Entonces, se preserva esta organización de 3 capas. Por lo tanto, histológicamente yo ya puedo denotar, tiene 3 capas. Por lo tanto, va a ser alocorteza de tipo arquicorteza. Este sería mi hipocampo. Quiero mencionarles que el hipocampo en la histología es un tema de mucho debate porque algunos autores, como Laurent Denot, incluso han logrado postular en más capas hipocampales y postulan no son 3, sino son hasta 5 capas, ¿ven? Entonces esto depende de qué autor uno esté revisando. Desde el punto de vista histológico, el hipocampo tiene una particularidad de que, ya les comentaba el doctor Julio, que se hace la analogía de las diferentes áreas con los cuernos del dios Amón. Entonces hay los campos amónicos del 1 al 4, y ese campo 1 que digamos es más próximo al subículo, se le llama también, perdón, es un área donde vamos a tener
que estas neuronas son muy sensibles a los fenómenos hipóxicos. Cuando los pacientes presentan esclerosis temporal mesial, esta patología suele generar crisis convulsivas refractarias al tratamiento. Son de difícil tratamiento y generalmente, bajo ciertos criterios, se les ofrece una alternativa quirúrgica, ¿ya? En tal sentido, cuando estos pacientes están en estas crisis convulsivas, el área 1 de estos cuernos de Amon, el campo de Amon 1, es más sensible a los fenómenos hipóxicos y este sector suelen morir las neuronas con mucha más facilidad en comparación a los otros, al campo 2, 3 y 4. A este campo 1, que es más sensible a la hipoxia, se le llama sector de Sommer, ¿de acuerdo? El sector de Sommer. Y otras implicaciones, por ejemplo, funcionales acá y estructurales, el virus de la rabia, cuando afecta el sistema nervioso central, uno de los sectores donde es más fácil de demostrarlo es acá, en el hipocampo. Entonces uno hace el estudio histológico y en las neuronas, cuando las llevas a microscopía electrónica, tú puedes ver una especie de bala dentro de la neurona y tú dices presuntivamente, ah, sí es el virus de la rabia. Por supuesto, esto es anatomopatológico, ¿no? Y vean acá sobre mi hipocampo, acá tenemos el ventrículo lateral con su cuerno temporal y vemos cómo el piso de ese cuerno temporal pues está formado por esta estructura límbica, ¿no? Y todo esto serían plexos coroideos. Entonces, pues la histología nos permite revelar todo esto. Esto sería con mayor magnificación mi hipocampo. Vean los grupos de neuronas, capa molecular, capa piramidal y polimorfa. Acá podemos ver el patrón organizativo de las neuronas y estos serían los plexos coroides de ese ventrículo lateral en su cuerno temporal o inferior. Lo magnificamos un poco más, vemos a las células de revestimiento coroideo, son cúbicas, estos son capilares que son fenestrados y todo esto pues permite la formación, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo en este espacio. Entonces todo está muy próximo y es muy fácil y bonito de estudiar. Esto sería, acá íntimo, pegadito esta franja, la pía madre, por lo tanto toda esta es mi corteza cerebral. Esta tiene, cuando tú revisas un preparado anatómico, te suelen preguntar de cuánto es el espesor de la corteza y eso varía, ¿no? La corteza puede tener en sectores un espesor de 4 milímetros, en otros 3, en otros 1,8. Esto varía mucho dependiendo del lóbulo que uno esté analizando. Esta sería mi sustancia gris, esta sería mi sustancia blanca. Vamos a profundizar más en el estudio histológico hasta que llegamos a ver estas neuronas que ya son piramidales, ¿no? Estas son piramidales, estas son estrelladitas, las piramidales suelen ser más grandes, más regulares que esas neuronas estrelladas. Este sería el nucleolo, el núcleo, estas son células gliales satélites, estos serían capilares continuos de la corteza cerebral. Y finalmente, ya para ir dando cierre, lo que nos queda comprender, ya sabemos la estructura, la funcionalidad. Ahora vamos a ver de qué manera se comunica mi corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral tiene eferencias, información que sale de la corteza cerebral, y tiene aferencias, información que ingresa a la corteza cerebral. Veamos estos que tenemos acá, las flechas verdes son los sistemas de salida o de eferencias. La capa 2, que es la granular externa, se dedica a enviar su axón hacia otras áreas corticales, pero que están muy cerca. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el giro frontal superior, las neuronas de una columna se van a comunicar con neuronas de otra columna en el mismo giro frontal superior. Y esto forma las denominadas fibras en U, que son de bastante, son muy bonitas, ¿no? El verlas en preparados anatómicos, las fibras en U.
Ya la capa 3 más bien, estas neuronas proyectan sus axones a otras áreas corticales, pero del hemisferio opuesto, del hemisferio opuesto. O sea, salen del lado derecho, pasan la línea media y llegan al lado izquierdo, al hemisferio izquierdo. Entonces esto forma unas fibras que se han llamado clásicamente como fibras comisurales. Atraviesan la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior o el cuerpo calloso. Vemos el área 5, más bien esta ya no se proyecta al otro hemisferio, sino que más bien va a áreas subcorticales, por ejemplo, a los núcleos de la base o inclusive al tronco del encéfalo. Aquí el ejemplo es el colículo superior, pero puede ir a otros sectores, ¿de acuerdo? Y el estriado, el lenticular, bueno, entre otros. Y más bien, las de la capa 5 no solamente estructuras subcorticales, sino que se proyectan con mayor longitud, o sea, suelen ser neuronas Golgi tipo 1 de axón largo, que atraviesan el diencéfalo, pasan el tronco del encéfalo y se proyectan inclusive a la médula espinal, formando la vía piramidal. Y las de la capa 6 más bien suelen proyectarse al tálamo para, digamos, hacer un ciclo o un loop o un asa de información entre el tálamo y la corteza. Ya les mencionaba yo previamente que el tálamo suele proyectarse con gran preferencia a la corteza cerebral y la corteza también debe proyectarse al tálamo. De esa manera se forma un asa de información. Aquí vemos los sistemas de aferencia, o sea, lo que ingresa a mi corteza cerebral. Y ya les mencionaba yo, hay una que viene del tálamo, se van a llamar proyecciones tálamo específicas y suelen terminar acá en la capa 4 como una estría de Bayerger. Esas fibras transversales que yo les mostraba al inicio. Otras que vienen de áreas corticales, por ejemplo, del giro frontal superior al frontal medio, en el mismo hemisferio o inclusive que vienen del hemisferio opuesto y otras que vienen, fibras que vienen de sectores más inferiores o áreas subcorticales, como el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Este sería un patrón, por ejemplo, de difusión de información. El sistema reticular ascendente tiene centros de relevo en el tálamo, se llaman centros anteriormente inespecíficos, y esos centros inespecíficos se proyectan o núcleos inespecíficos a toda la corteza de manera difusa, ¿no? Pero también hay otros sistemas que ascienden y activan a mi corteza o la inhiben, la modulan. Este sería otro esquema, vean estas serían las eferencias, la salida. Aquí tengo mi neuronita piramidal, vean cómo pueden mandar acá en el mismo hemisferio una fibra corta, una fibra en U, cortical, intrahemisférica, pero también pueden proyectarse al otro hemisferio a través de las grandes comisuras. Entonces, forman esas fibras corticales interhemisféricas. Y si lo veo desde esta perspectiva de la aferencia, más bien recibo y se aplica la misma terminología. Transcallosa, córtico, cortical, va de corteza a corteza, pero de un hemisferio a otro, interhemisférica. Otras más bien se proyectan a manera de deferencia a áreas, digamos, profundas, subcorticales, como los núcleos de la base. Fíjense acá al tálamo, al putamen, entre otros. Y otras que son corticoespinales, son neuronas de proyección que forman la vía piramidal. Entonces, pues es bonito. Este esquema es de Afifi. Acá vamos a ver simplemente las aferencias de la corteza o cómo la corteza recibe la información, ¿no? Tenemos fibras de asociación cortas, que son las fibras en conjunto con estas de asociación larga, forman esas fibras en U. Simplemente veo que la de asociación corta me comunica una parte, por ejemplo, en este caso, del frontal medio con otra parte del frontal medio. O sea, un área de Brodmann próxima a otra área de Brodmann. Supongan que estamos en el parietal y comunica el área 2 con el área 3, que ambas están en lo que sería mi giro postrolándico. Entonces es una cortica. Pero yo puedo comunicar, por ejemplo, el giro prerolándico, el área motora, con el giro frontal superior.
Y para eso tengo fibras de asociación un poquito más largas, ¿de acuerdo? Están las fibras comisurales y vemos que hay unas proyecciones que se llaman talámicas específicas. Estas talámicas específicas eh, suelen llevar las diferentes modalidades sensitivas, la sensibilidad epicrítica y la sensibilidad protopática, tacto, temperatura, vibración, presión, y suelen parar en sectores específicos de la corteza, mientras que las inespecíficas más bien terminan de manera difusa y sería la modalidad que clásicamente se ha descrito para el sistema reticular, ¿no? Entonces, por eso se habla de núcleos tálamo específicos y talámico inespecífico. Pero esta es una nómina vieja, ¿no? Ya el doctor Julio, pues, les ha detallado algo sobre esto y ahorita podemos aclararlo nuevamente. Y estas más bien serían los grupos de eferencias o de salida, ¿no? Simplemente tengo fibras de proyección, sistemas de fibras córtico-fugales, o sea, se fugan de la corteza, van a áreas subcorticales o a la médula espinal, o simplemente me forman fibras comisurales. Por citar otro ejemplo, está la comisura del fornix, y allí, pues es una manera en cómo yo puedo comunicar a mi sistema límbico, ¿no? A través del fornix. Y están estas fibras de asociación. Entonces, eso sería todo en relación con la estructura de la corteza cerebral, la funcionalidad de la corteza cerebral, estructura como capas, funcional como columna, y la manera clásica en cómo esta corteza se comunica con diferentes sectores. Gracias por la atención prestada. Pasamos en este momento al espacio de dudas, comentarios, interrogantes. Gracias, doctor Julio, también a usted, ¿no? Lo que pueda complementarnos, bienvenido. Muchas gracias, doctor Wilmer. Está muy interesante el tema. La verdad que el tema de corteza cerebral desde el punto de vista microscópico, pues da para bastante. Ahí tengo una pregunta, doctor Wilmer. Leyendo los libros de anatomía viejitos del siglo XIX, hablaban, antes de la teoría de Cajal y todo ello, hablaban de una corteza o de una zona glandular y una parte no glandular del cerebro. Este concepto de glandular y no glandular, me imagino que es porque en la corteza veían zonas como eh, donde tiene una característica más como la glándula parótida o como la glándula, el páncreas, eh, eh, supongo. Entonces, ¿usted cree que ese concepto del origen de partes del cerebro glandulares y no glandulares después se extrapoló a lo que es lo de la corteza o la corteza granular y no granular? O sea, que por ahí viene el origen de esos conceptos de las capas de granos. Sí, fíjate, hay dos cosas que diferenciar, ¿no? Desde el punto de vista histológico, y son conceptuales generalmente. Algunos autores cuando postulan esta terminología y se hacían los estudios histológicos, hacían comparaciones, era como la anatomía microscópica comparada. Entonces ellos se daban cuenta de que algunos sectores del encéfalo histológicamente se comportaban como verdaderas glándulas, ¿no? Tenían aparentemente una cápsula que termina siendo normalmente meningia, pero es tan símil que esa cápsula, inclusive, o estas meninges, logran enviar tabicaciones a lo profundo de órganos, o perdón, de sectores en el encéfalo, que dan un patrón de lóbulos, lobulan verdaderamente al sector, y cuando tú lo estudias, las neuronas que ahora entendemos que suelen ser neurosecretoras, se organizan muy similar a, por ejemplo, cómo las células se pueden organizar en otras glándulas, ¿no? Generalmente las glándulas endocrinas, las células suelen organizarse, o uno de los patrones más comunes es que se organizan en
nidos, nichos o grupos celulares, se le llama de esa manera, ¿no? Entonces, tú comparabas ese sector del sistema nervioso central, por ejemplo, la epífisis, y lo comparabas con otro sector glandular, y tú veías que las células más bien están como muy conglomeradas y hacían como una similitud. Entonces, por eso se habló de partes glandulares y no glandulares. No hace tanto referencia al grano como tal, sino al patrón de similitud que tenía esta parte del sistema nervioso con glándulas verdaderamente endocrinas. Por ejemplo, la glándula suprarrenal en su corteza, ella tiene varias capas. La primera capa, las células se organizan en unos glomérulos. Entonces, estos glomérulos, cuando tú los ves, están muy delimitados, las células están muy próximas entre sí. Y células se comportan muy parecidas, claro, morfológicamente son diferentes, pero recuerda como ese patrón organizativo de una glándula. La suprarrenal tiene su cápsula, envía sus tabiques y va delimitando áreas funcionales. Entonces, es por esto que se utilizaban esos conceptos, ¿no? Habría también que profundizar un poco más para ver qué otros aspectos utilizaban, ¿no? Para mencionar esto. Está interesante la pregunta. Sí, 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 me quedó esa duda con, ahora leyendo este libro incluso un libro de fisiología del siglo XIX de un autor que se llama, este, Dumas, y ahí habla un poco de lo que hacían para, para el estudio del sistema nervioso. Entonces menciona que ponían a hervir el cerebro, y entonces al hervir el cerebro se veía unas zonas que tenían una característica una característica glandular. Entonces dividieron el cerebro, o la corteza cerebral, sí, la corteza cerebral y el cerebelo en zonas glandulares y no glandulares. Entonces, por eso me queda ahí como me quedaba la duda. Muchas Sí, gracias. sabes que cuando la histología inicia como ciencia, ya imagínate, uno de los que más tiene relevancia con este concepto que voy a presentar es Virchow, el de la teoría celular. Bueno, ahí hay algo interesante que él agarraba al órgano y comenzaba a utilizar diferentes agentes químicos o medios físicos, y él se da cuenta que algunos sectores del órgano, desde el punto de vista macroscópico, tenían cualidades diferentes. Entonces él empezó como a separar sectores del órgano y se dio cuenta de que esos patrones se iban repitiendo en otros órganos. Y allí es donde comienza el concepto de tejido verdaderamente, ¿no? O sea, es uno de los de donde nosotros en histología empezamos a entender el tejido. El tejido verdaderamente nace de un concepto anatómico que luego es extrapolado gracias al microscopio a lo microscópico, ¿no? Entonces el tejido, cuando tú disecas un órgano, tú, por ejemplo, ves la consistencia, inclusive para esos tiempos, ¿no? Qué tan duro o tan blando es. Entonces tú comparas, por ejemplo, me encuentro tejido cartilaginoso, él tiene, por ejemplo, el tiroides, tú lo comparas al tacto, al color, con, por ejemplo, el cartílago del pabellón auditivo, y dices, sí, es cartílago, pero hay algo diferente, y ahí nos íbamos al microscopio y se empezaban a ver las diferencias estructurales. Lo mismo ocurre por eso me llama mucho la atención lo que usted presenta, y lo relaciono con Virchow, ¿no? Se dedicaban a utilizar este tipo de técnicas en el encéfalo, y es una posibilidad de que tras hervirlo, por ejemplo, ese sector se comportase como una glándula en cuanto a la textura, al tejido. Es interesante, ¿no? Sí, 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 bastante interesante cuando va uno leyendo qué metodologías se utilizaban anteriormente para entender el cerebro y toda la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Simplemente en este libro eh, habla de cómo hacían
para ver las diferencias, como comenta doctor Wilmer, las diferencias entre las diferentes partes del cerebro. Y entonces, otra cosa que valoraban es la resistencia del tejido. Entonces, dejaban caer sobre, no sé, sobre un pedazo de corteza cerebral, o un segmento de corteza cerebral, o de hemisferio cerebral, un peso, ¿no? A lo mejor un peso de 1 kilogramo. Y veían qué tanto se deformaba el cerebro con un peso de 1 kilogramo, y ponían el cerebelo y le dejaban caer 1 kilogramo de peso también, y veían qué cambios había entre pues sí, al recibir un Ser impacto, impactado. ¿sí? De si era corteza cerebral o si era cerebelo. Y de la corteza cerebral, si era un pedacito de lóbulo frontal, de parietal, de temporal occipital. Entonces, justamente era como de estas metodologías de, buscando las diferencias y las similitudes entre los tejidos. Y de ahí nos podemos ir hacia, estamos hablando del siglo XIX. Ya en el XX, recuerden que ahorita que vamos a ver lo de sustancia blanca, Kingler, que es el que hace disección de sustancia blanca y hace su atlas muy bonito, el Atlas Cerebri Humani en 1956. Su primer artículo sobre disección de fibra lo publicó como por el 30, como por 1935, creo, algo así, en una revista alemana, sobre disección de sustancia blanca. Y entonces él lo que hace para justamente esto, para permitir, para facilitar la disección de las fibras, es congelar el cerebro, ¿no? Nuevamente, dice, bueno, ¿qué pasará si en vez de calentar el cerebro y hervirlo, a lo mejor lo ponemos a congelar? Y se da cuenta que ocurre esta fragmentación de la sustancia gris, y que la sustancia blanca se separa, ¿no? Y nuevamente, a lo mejor son cosas muy sencillas, metodológicamente, pero que les permitía manejar los tejidos. Entonces, simplemente como meter a congelar el cerebro. Y hay algún artículo, por ahí lo debo de tener, que salió en la revista uruguaya de anatomía. Es como de los 50, este, donde ellos intentaban hacer disección de sustancia blanca, igual colocando a hervir el cerebro. Entonces servían el cerebro, y entonces ellos pensaban que eso podía ayudarles a, este, a hacer la disección de las fibras. Alguna vez en nuestro laboratorio en la Facultad de Medicina, ahí en el departamento de anatomía, lo hicimos en alguna ocasión. Dijimos, bueno, a ver, vamos a poner a hervir un hemisferio cerebral en agua y vemos qué pasa, ¿no? Un cerebro ya fijado. Y la verdad, no, ¿no? Lo que hace es que lo deshidrató completamente, sí, no sirvió. ¿No? Entonces dijimos, bueno, está la referencia bibliográfica, este artículo publicado en esta revista de Anatomía de Uruguay, pero al fin y al cabo lo que estamos hablando es como de las diferentes metodologías muy básicas que se utilizaron en el siglo XIX para ir entendiendo el sistema nervioso. Muchas gracias, doctor Wilmer. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hay varios comentarios aquí en el chat que lo felicitan por excelente presentación. El doctor Hugo de Moya. La doctora Valentina nos dice que excelente, muy práctico por la aplicación morfológica, funcional y de conexión. Y hace la referencia, la analogía de estas tabicaciones con los ligamentos de Cooper, ¿no? En la glándula mamaria. Perfecto. No sé si alguien tenga Muchas gracias a ustedes. alguna pregunta. ¿No? Preguntas, comentarios, alguien que quiera comentar algo con el doctor Wilmer.